Por favor, acompáñenme al Salmo 73, 25. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Oremos. Gracias te doy, amado Padre Celestial, Señor, en esta noche me presento delante de ti, Señor. Y te doy las gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú eres quien vas a hablar en esta hora. Te doy las gracias, precioso Espíritu Santo, Señor. Yo sé que tú te mueves con poder, Señor, en medio, Señor, de este pueblo, Padre eterno. Señor, muchas gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Sé tú hablando, Señor, y que no sea mi carne, Padre. Quita toda carga, Señor, todo aquello, Señor, que tenga, Señor, que te estorbe, Señor, para hacer tu voluntad, para hablar, Señor, de ti, de tus grandezas, de tus proezas, Señor, de todo lo que tú has hecho en mi vida, Padre eterno. Es por ello que te doy las gracias, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, pues buenas noches, me presento, quizás algunas no me conozcan. Mi nombre es Amalia y le doy gracias a Dios por este momento. Todas sean bienvenidas al lugar en donde habita su gloria. Pues bien, el tema de hoy es: tú has sido mi socorro. ¿Para cuántas de ustedes el Señor ha sido su socorro, verdad? Dice la palabra que Él ha sido nuestro socorro. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos quizá en algún conflicto, en algún problema. El Señor ha sido ese socorro y esa ayuda, ha sido esa fuerza, esa fortaleza. Y pues bien, acompáñenme por favor al Salmo 63, 7 y 8. Dice: porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pues sí, ¿verdad? Su diestra nos sostiene en todo tiempo. Él ha sido nuestro socorro, ha sido nuestra ayuda. Y pues bien, yo he pasado pues por muchas cosas, ¿verdad? He pasado por luto, por enfermedad, por divorcio, por muchas cosas, por despojo. Yo no sé, hermana, tú por qué has pasado, pero yo sé que el Señor ha permitido todo lo que has vivido para traerte a sus pies. Y pues yo he pasado por muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Y cómo te encontró el Señor? El Señor me encontró, les voy a leer Isaías 54 del 4 al 8. Así fue como me encontró el Señor. Yo no sé a ti cómo te encontró, pero el Señor me encontró en grande aflicción y en grande amargura. Yo hace 20 años conocí del Señor y era una mujer vacía, era una mujer rechazada, una mujer que me había abandonado, el que era mi esposo, como dice la palabra, ¿no? El esposo de mi juventud me había abandonado. Yo tenía un hijo enfermo, era un hijo especial, que el Señor pues me había bendecido con ese hijo, pero yo así me encontraba. Y en su palabra dice en Isaías, acompáñenme a Isaías 54 del 4 al 8, así me habló el Señor, me dijo: no temas, pues no serás confundida. Pues cuando pasamos por alguna pérdida, cuando pasamos por algún divorcio, cuando pasamos por algún luto, tenemos temor, ¿verdad? Temor al futuro, temor de lo que va a venir. Y yo así me encontraba con mucho temor. Pero me dice el Señor: no temas, de esa manera me habló. No temas, dice, porque no serás confundida, porque estamos en gran confusión, ¿verdad? Dice: y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud
y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Pues sí, ¿verdad? El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Cuando vives ese proceso de divorcio, ese proceso de abandono, cuando le conocemos a Él, dice, ya no hay más memoria de ese abandono y de ese luto. Hace 8 años, hermanas, murió también mi esposo. Y yo me encontraba pues muy triste por esa pérdida, porque fue de manera muy repentina, ¿no? Y me encontraba muy triste, mis 2 hijos eran pequeños y pues mi esposo había muerto. Y el Señor, pues esta palabra, o sea, me ha servido, se puede decir, porque he pasado por muchos procesos, pero el Señor me la vuelve a recordar nuevamente, ¿verdad? Y entonces yo decía, si mi esposo estuviera, no estuviera viviendo lo que hoy vivo, porque no sé cuántas de ustedes de aquí, pues así lo han pensado, ¿no? Pues todo nos afecta, ¿no? Nos afecta la economía, nos afectan muchas cosas, pero yo aún conociendo al Señor, yo decía, pues si mi esposo estuviera, pues no pasaría por esto, ¿no? Y pues me sentía muy triste, pero un día vino la hermana Tere, la profeta Tere, y me vio en grande aflicción, aun cuando ya conocía al Señor. Y me dio una palabra muy bonita que me dijo la hermana, ¿sabes qué? Gloria a Dios porque tu esposo partió. Me dijo, porque el Señor lo quitó de pecar. Y yo en ese momento, hermanas, hagan de cuenta que fui libre, porque había muchos conflictos. Él no se quería sujetar a las cosas de Dios. Y yo, hermanas, desde que lo conocí no dejaba de predicarle, no dejaba de perseverar. De constante le hablaba y de constante le predicaba hasta el último momento, hasta el último suspiro. Yo no dejé de compartirle. Mi fe siempre estaba en que el Señor lo iba a alcanzar. Y yo creo que el Señor lo alcanzó, que Él está ahorita con el Señor. Porque hasta el último momento yo no dejé de hablarle. Mis labios no se callaron para hablarle del Señor. Pero cuando la hermana Tere me dijo esas palabras, yo lo entendí, hermanas. En ese momento lo solté porque lo tenía atado a mi alma, apegado a mi alma. Y yo lo solté, dije, gloria a Dios, porque el Señor lo quitó de pecar. Y acompáñenme por favor al 5, al 54:5 de Isaías. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. En el 6, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Quién es nuestro marido aquí? Dice la palabra, que nuestro marido es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que no estamos solas para todas aquellas que somos viudas, que somos divorciadas, que somos rechazadas, porque cuántas mujeres aún están en su hogar, aún tienen un esposo y viven bajo ese rechazo. Dice que Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice que nos encontró así, a mí así me encontró, yo no sé a ti cómo te haya encontrado el Señor. ¿Y cuántas de nosotros hemos caminado bajo ese rechazo, verdad? Pero nuestro Dios nos llama en la condición en la que estamos. Yo muchas veces le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo no tengo marido? Porque hace como 30 años me casé la primera vez. Y a raíz de que tuve ese hijo enfermo, mi esposo me rechazó y rechazó a mi hijo. Y fue como me divorcié.
Luego me volví a casar y a los 9 años de casada muere mi esposo y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo no tengo marido? Yo le preguntaba. Y el Señor me confrontó, ¿verdad? Y me dijo el Señor, me dijo, así como a Ana, ¿no? Cuando Ana lloraba y lloraba al Señor porque pues Dios no le había concedido el tener ese hijo, le dijo al Cana, su esposo, ¿qué acaso no te soy mejor yo que 10 hijos? Y así también el Señor me confrontó, ¿qué acaso no te soy yo mejor que un marido? Porque con Él tenemos todo, hermanas, todo tenemos con Él. Y el Señor entonces me confrontó, ¿verdad? Pero en el 54:7 dice que por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. O sea que nada más fue un pequeño momento, ¿verdad? El que el Señor nos abandona, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Dios permitió que fuéramos abandonadas y aún Él, pero dice que por un breve momento nada más. Y luego volvió a recogernos con grandes misericordias, ¿verdad? Aquí lo dice, que con grandes misericordias nos volvió a recoger el Señor. Ahí pudimos experimentar el abandono que Dios también experimentó en la cruz del Calvario. Él fue abandonado por su Padre, pues todo el pecado de nosotros había caído sobre de Él. Y en todo momento, y después de tener en todo momento esa comunión con el Padre, ahí en la cruz, murió por nosotros. Pero al tercer día de su muerte resucitó y hoy nos dice, no temas. Que no temamos, ¿verdad? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Quien te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Siempre nos ha sostenido porque somos esas hijas amadas del Señor. Somos esas niñas de sus ojos. Y el Señor aquí nos viene a dar esa identidad de hijas, porque Él es nuestro Padre. Quizá muchas de nosotros no tuvimos esa identidad. Por ejemplo, mi padre siempre estuvo ausente. Y cuando vengo a los pies del Señor me doy cuenta que fui una hija huérfana durante toda mi vida, porque tenía un padre presente, pero nunca estaba con nosotros. O sea, me refiero que un padre físico, pero nunca estaba con nosotros. Entonces, cuando yo vengo a los pies del Señor, me doy cuenta que yo necesito un padre. Y Dios hoy me ha tomado como su hija. Y así el Señor también las toma a cada una de ustedes como sus hijas, como sus amadas. Como vemos en el verso 54 del 7 al 8 de Isaías, ahí habla pues de esa misericordia, ¿verdad? Y dice que nunca se aparte, en Proverbios 3, nunca se aparte la misericordia y la verdad. La misericordia de Dios es tan grande que dice su palabra que es más alta de lo que separa el cielo de la tierra, ¿verdad? Y así, con esa misericordia, el Señor nos encontró, porque estábamos llenas de pecado, estábamos llenas aún nosotras nos rechazábamos nosotras mismas. No solamente nos rechazaba el esposo, no solamente nos rechazaban los hermanos, nuestros padres, sino nosotras mismas también nos rechazábamos. Pero dice en Proverbios 3, dice que su misericordia y su verdad está con nosotros. Así como esa mujer adúltera, cuando fue traída a los pies de Cristo. Esta mujer estaba en adulterio
y vinieron y la trajeron y la arrojaron a los pies de Cristo. Cristo escribía en la arena. Y Jesús le dijo: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con esta mujer? Que ella estaba ahí esperando, ¿no? Quizás no se sentía indigna. Quizá pensaba que iba a morir en ese momento. Pero más sin embargo, Dios tuvo misericordia. Fue confrontada con la verdad. Y tuvo el Señor misericordia. Y le dijo: mujer, ¿quién te acusa? Ninguno. Y le dice: levántate, vete y no peques más. Ahí el Señor la confrontó, pero le dice: vete y no peques más. Y así el Señor con grande misericordia nos ha encontrado y nos ha sostenido. Y bueno, el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Y igual, así como esa mujer, también a nosotros nos confronta con su verdad, porque dice en su palabra que Jesús es la verdad, es el camino y es la vida, ¿verdad? Y Cristo es la verdad. El Señor nos rescató, nos compró de ese mercado de esclavos, ¿verdad? En donde estábamos cada una de nosotras y que nadie nos quería comprar. Yo me imagino ese mercado, ¿verdad? Que estábamos ahí y que no había quien pagar ese precio. Pero Cristo vino y pagó ese precio por cada una de nosotros. Y pues bueno, el Señor a mí, yo sé que a ustedes también les ha dado varios regalos, ¿verdad? El primer regalo que me dio pues fue la salvación. Acompáñenme en Primera de Juan 5:11, dice: y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿verdad? Dios me alcanzó, me utilizó para que yo fuera salva a través de ese divorcio, a través de esa enfermedad de mi hijo, porque yo ya sentía el agua hasta el cuello, yo no quería rendirme a los pies de Cristo. De hecho, fui la última que me convertí en mi familia. Mi padre de constante me hablaba y me decía que quería hablar conmigo. Yo estaba resentida con mi padre y le doy gracias a Dios porque pues ahorita ya nos reconciliamos, ¿verdad? Pero yo no quería saber nada de mi padre, no quería su consejo. Él me quería compartir de Cristo. Y yo tenía muchos problemas, pero Dios utilizó ese divorcio y utilizó a ese hijo enfermo, porque tenía muchísimas enfermedades: autismo, epilepsia, era ciego, tenía retraso mental, retraso psicomotor. Y Dios utilizó esa enfermedad de mi hijo para que yo viera su grandeza, para que yo viera su salvación, porque a través de ese proceso que yo viví, el Señor me salvó, el Señor me alcanzó. Pude alcanzar esa salvación, ese regalo que el Señor me dio. Y pude nacer espiritualmente, ¿verdad? Y el siguiente regalo que el Señor me dio fue el perdón de mis pecados. Dice en Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Dios nos concede un nuevo comienzo, ¿verdad? Ahora sí que dice su palabra que Él arroja todos nuestros pecados hasta el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Aquí comenzamos una vida nueva con Cristo. Y ese es otro regalo que el Señor nos da, ¿verdad? El perdonarnos de todos nuestros pecados, porque muchas veces caminamos bajo con esa carga, ¿verdad? Pero dice el Señor que corramos la buena carrera, que todo ese pecado que traemos, que lo desechemos para que podamos llegar a esa meta que es Cristo. Y otro de sus regalos que el Señor me dio, pues fue la sanidad, ¿verdad? Dice en Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré y sanaré su tierra. Este fue otro de los regalos que el Señor me dio, que fue la sanidad. La sanidad no solamente de mi cuerpo, sino la sanidad de mi alma. Porque yo siempre desde pequeña me gustó, bueno, era muy alegre, pero conforme iba pasando los años, la amargura vino a mi vida, empecé a caminar bajo mucho enojo, mucha ira, mucho temor. Pero el Señor vino a sanar mi alma. El Señor me vino a rescatar de esas cárceles, de esas casas de opresión en donde yo me encontraba. Y trajo esa sanidad a mi alma, a mi vida. Y no solamente esa sanidad física, vino a sanar a mi hijo. Por ejemplo, mi hijo empezó a caminar, hermanas, tenía 5 años. Cuando yo conocí al Señor, mi hijo empezó a hablar, empezó a alabar al Señor. Mi hijo partió en el 2008, 8 años después de que yo conocía al Señor, pero mi hijo se fue alabando al Señor, se gozaba en alabanza, se gozaba, mi hijo alababa todas las mañanas al Señor, aplaudía con aquellas ganas, hermanas. Y yo le doy gracias a Dios por ese hijo que el Señor me dio. Pero así como sanó mi alma, también a mi hijo lo sanó, porque él pudo hablar, pudo caminar. Y se movía por todas partes como si viera. Y a mí, pues bueno, de muchas enfermedades, yo creo que hasta la fecha todavía el Señor me sigue sanando, ¿verdad? No sé a ustedes, pero yo sé que el Señor ha hecho su obra en sus vidas y que el Señor nos está restaurando, nos está sanando a cada una de nosotras. Yo en ese tiempo caí al hospital y tenía un problema en el estómago, tenía una gastroenteritis muy fuerte y estuve en urgencias como 5 días. Yo recuerdo que mi papá ya se congregaba y alguien oró por mi papá y mi papá fue a verme y oró por mí también y el Señor me sacó rápido de ahí, de ese lugar, porque ya me iban a meter al quirófano. Y el Señor hizo una sanidad total en mi estómago. Después me decían que tenía el corazón rotado y que no sé qué. Igual me vio el cardiólogo, sana totalmente, pero dice el Señor aquí que si se humillara en mi pueblo, ¿verdad? Yo sé que a través de que mi padre se humilló, el Señor me sanó. Dice, y oraren y buscar en mi rostro. Dice, y se convirtieron de sus malos, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y los sanaré. El Señor nos quiere sanar a todos y cada uno de nosotras. Quiere que seamos sanas para poderle servir. Así como la suegra de Pedro, que dice su palabra, que estaba enferma, que ella estaba muy enferma, pero vino el Señor y oró por ella y fue sana. Y dice que inmediatamente ella se levantó y le sirvió al Señor. Y ese fue otro de los regalos pues que el Señor me dio, ¿verdad? El de la sanidad. Otro de los regalos fue pues su provisión, ¿verdad? Dice en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pues Dios nos suple, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que nosotros como hijos de Dios, dice que no mendigaremos el pan, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios. Yo en ese tiempo trabajaba en el Politécnico y tenía un puesto, pero tenía 10 años con ese mismo puesto y no me subían el sueldo. Entonces yo cuando me convertí al Señor pasaron 3, 4 meses y me doblaron el sueldo, hermanas. Y todo el mundo se preguntaba, pues, ¿qué hiciste? Yo se lo pedí al Señor y el Señor me multiplicó mi sueldo. Y así como eso, pues Él ha sido mi proveedor, ¿verdad? En todo tiempo, hermanas. Ahorita con lo de la pandemia, pues mucha gente pues no tenía trabajo y demás. Y yo le doy gracias a Dios porque cerré el local casi 3 meses. Y un día me dice una de mis hermanas,
pues vete a vender, ponte tu cubrebocas. Me dice, ¿qué vas a hacer? Y pues sí me fui a vender, hermanas, y llegué con la sorpresa de que todo estaba intacto, nada se había echado a perder. Los ajos estaban completos, ni siquiera se habían nacido porque luego se nacen los ajos, los chiles, todo estaba perfecto, como si acabara de cerrar el local. Entonces yo ahí pude ver la mano de Dios, y yo he visto tantas maravillas en mi vida, y el Señor siempre me provee, siempre me da lo que yo necesito. Y otro de sus regalos del Señor son nuestros hijos, ¿verdad? Eso también, ese es otro de los regalos del Señor. Dice en Hebreos 6 del 13 al 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham creyó esta promesa, ¿verdad?, de parte del Señor. Bueno, pues después de que me divorcié, pues me volví a casar. Y pues tuve a mis dos hijos, que ustedes ya los conocen. La verdad, dice su palabra, ¿verdad?, que Abraham creyó, ¿verdad?, que aún a su edad Dios lo iba a bendecir con un hijo. Y pues a mí me faltaba fe, les soy honesta. Yo ya tenía 40 años en ese tiempo, y yo decía, pues si a los 27 tuve un hijo enfermo, a los 40, pues, ¿qué va a pasar? Pero le dije un día al Señor, Señor, yo soy hija de Sara, y yo creo en tus promesas, y el Señor me bendijo con mis dos hijos que el día de hoy le sirven al Señor. Y dice en el Salmo 127:3, dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestros hijos están bajo nuestro cuidado, y pues no debemos de temer, ¿verdad? Cuando se los soltamos al Señor, no debemos de tener temor, porque pues muchas veces vienen a la iglesia, pero quizá muchos de ellos a veces pues no han nacido de nuevo, y a veces no alcanzamos a ver esa promesa de Dios. Pero nosotros debemos de soltárselos al Señor y depositarlos en sus manos, y el Señor va a hacer su obra en cada uno de ellos, porque dice en su palabra que nuestros hijos, ninguno se va a perder, porque no son hijos de perdición, son hijos de la promesa. Y así como Isaías se presentaba delante del Señor y le decía, he aquí, yo y los hijos que me diste. Entonces nosotros debemos de presentarle todos los días a esos hijos de la promesa, y llevarlos delante de la presencia del Señor. Y bien, pues otra de sus promesas que el Señor tiene otro de sus regalos, es el descanso, ¿verdad? Acompáñenme en Mateo 11:28. Dice así, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. ¿Cuántos de aquí hemos recibido ese descanso de parte de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque, bueno, yo siempre me afanaba mucho por el trabajo, y la verdad es de que me gustaba mucho el dinero, no sé cuántas de ustedes a veces nos afanamos así, pero he aprendido a soltar las cosas, y el Señor me ha traído ese descanso y ese contentamiento, porque a veces no tenemos contentamiento, a veces no nos conformamos, pero el Señor siempre nos bendice y siempre nos trae ese descanso y ese reposo cuando venimos a su presencia y lo buscamos. Ahí es donde podemos refugiarnos en Él. Ahí es donde estamos seguras y donde el Señor
nos da esa respuesta que nosotros necesitamos. Y pues yo he aprendido, ¿verdad?, a depender más del Señor, a descansar en el Señor, a buscar su rostro, a buscar su palabra. Ha sido un proceso largo porque a mí muchas cosas de afuera me seducían. De una manera muy fácil me seducían y me apartaba de las cosas de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios porque hoy mi prioridad es el Señor. Porque hoy he aprendido a depender de Él, mi economía, la vida de mis hijos, y aún lo que ellos tengan que vivir no me preocupa, hermanos. Porque ellos ya conocen el camino. Porque aún cuando pasen por ese desierto, ellos van a tener que pelear sus propios desiertos y sus propias luchas. Ya no son una carga, porque mucho tiempo, mis hijos aún siendo pequeños, eran una carga para mí. Una carga, ¿por qué? Porque yo tenía temor a que si se desvían, a que así esto, a que así lo otro, pero yo digo, bueno, pues el Señor me los confió, están bajo mi cuidado, pero hoy no son una carga. ¿Por qué? Porque los solté en las manos de mi Señor. Y cuando vengo a la oración, el Señor me da ese descanso de saber que el Señor va a hacer su obra en ellos. Y me da ese descanso y me quita toda esa ansiedad, porque muchas veces estamos llenas de ansiedad. Pero a través de que vamos al trono de su gracia, podemos tener ese descanso y viene a nosotros ese refrigerio de parte del Señor, ¿verdad? Y otro de los regalos que el Señor me dio fue, pues, esa seguridad en Cristo. Acompáñeme a Isaías 41 del 9 al 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿De dónde nos llamó el Señor? El Señor nos llamó de Egipto. El Señor nos llamó del mundo. Y hoy nos dice, mi hija eres tú. Yo te escogí. El Señor nos da esa identidad de hijas. Y dice, en el 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Nuevamente nos vuelve a repetir esa palabra. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pues en ese proceso que yo pasé de la muerte de mi esposo, pues tuve muchas luchas, hermanas, porque él se fue, pero se quedaron muchos problemas. No con mis hijos, sino con su familia. Hubo un despojo y pues yo me quedé sin trabajo por mucho tiempo. Pero le doy gracias a Dios porque todos ustedes llegaron a mi casa, hermanas. Y estoy muy agradecida con el Señor porque cuando esa casa la compramos ya, bueno, esa casa ya estaba hecha, pero la empezamos a remodelar entre mi esposo y yo, y yo me imaginaba esa casa llena antes de que ustedes llegaran. Yo me imaginaba que ahí se iban a reunir todas ustedes, hermanas. Y de hecho, vean, y tiene cristales en el zaguán. Y yo decía, para que se vea desde afuera que nos estamos congregando ahí. Y cuando muere mi esposo, yo estaba muy triste, en grande aflicción. Y un día llega la hermana Vicky a la casa porque ella me daba unos estudios desde hace muchos años. Y llega y empieza a llegar, llega mi hermana, llega mi madre, porque mi madre se le había compartido de Cristo, pero ella nunca quiso. Tenía 14 años que mi padre le había compartido de Cristo y ella nunca quiso, mi madre. Pero a través de que empezó a escuchar esas prédicas,
que empezó a escuchar la palabra que se compartía ahí en la casa, ella se rindió al Señor. Y ese es otro regalo también que el Señor me ha dado, la salvación de la vida de mi madre. Y nos empezamos a reír y ya a reunir, y ya después llegaron todos y todas ustedes a esa casa, que un día el pastor dio una palabra y dijo que esa casa era puerta abierta al cielo, en donde se comparte vida, donde se comparte la palabra. Y ustedes, hermanas, a lo mejor nunca se los he dicho, pero han sido de mucho consuelo para mi vida y para la vida de mis hijos, porque había quedado un vacío en ese lugar, en esa casa. Nos sentíamos muy tristes, mis hijos de igual manera. Yo recuerdo que mi hija Berenice se chupaba mucho el dedo en ese tiempo, y el Señor la sanó totalmente. Al igual a mis hijos los ha ido sanando de muchas cosas. Y le doy gracias al Señor porque ustedes estuvieron todo el tiempo, han estado todo el tiempo con nosotros, y porque nos hemos sentido abrazados por todos ustedes, porque esa casa sigue abierta, hermanas. Aún sigue abierta para las reuniones, aún sigue abierta para servirle al Señor. Porque yo sé que todo viene de parte de Él, porque yo sé que el Señor lo ha sembrado en mi corazón, el servirle, el amarlo, el buscarlo, porque el Señor conoce mi corazón y todo es para gloriarlo a Él, para exaltarlo a Él, no para exaltarme yo, porque dice en su palabra que mis obras vienen a ser como trapo de inmundicia, porque Él es santo, Él es digno de toda adoración, de toda exaltación. Y a Él le debo todo lo que soy ahora, todo se lo debo a Él. Y yo sé que el Señor me ha sostenido hasta el día de hoy, no me ha dejado, como dice su palabra, y no las va a dejar a ninguna de ustedes. Pero el Señor dice: no temas, confía, no temas. De constante el Señor nos está diciendo. Y pues bueno, por último, dice en el Salmo 145, 9: bueno es Jehová con todos, bueno es Jehová con nosotros, ¿verdad, hermanas? Y Jehová hasta hoy nos ha ayudado, ha sido bueno, porque nos ha sacado de la aflicción, porque nos ha sacado de la tristeza, porque nos ha sacado de la amargura, porque nos ha sacado de la depresión, hermanas. Porque yo, después de que me divorcié, estuve 2 años encerrada, deprimida, pero el Señor me sacó aún de esa depresión. Dice que bueno ha sido con todos, ¿verdad? Con todas. Dice, y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que el Señor ha sido misericordioso y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Oremos, hermanas. Gracias te doy, amado Padre Celestial, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Te doy las gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas tú, Señor, obrando en cada una de ellas, Señor. Que seas tú supliendo, Padre, toda necesidad física, necesidad espiritual, Padre eterno, Señor. Gracias porque tú has sido ese socorro, Señor, en cada una de mis hermanas, Señor. Porque cuando ellas han clamado a ti, Señor, dice tu palabra, que tú inclinas tu oído para escucharlas, Padre eterno. Es por ello que te damos las gracias, Señor, y las bendigo, Padre. Y declaro, Señor, que sus generaciones no se perderán, Padre. Y declaro, Señor, que son mujeres grandemente bendecidas, que son mujeres, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, que son mujeres, Señor, que tú, Señor, las sostienes, Señor, con tu brazo derecho, Padre, y que tú, Señor, has hecho misericordia en sus vidas, Padre. Yo las bendigo, Señor, en esta noche, Señor, y declaro, Padre, Señor, que ellas, Señor, son levantadas, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, para reunirnos, Padre bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Rey y Dios. Amén y amén, Señor amado.